Hola amigos, hoy os voy a hablar de los micromomentos. Puede ser una ayuda muy importante y que nos va a ir muy bien para nuestra salud. Los micromomentos son esos momentos en los que compartimos un sentimiento positivo con otra persona. Puede ser con una mirada, puede ser con una sonrisa, con un abrazo. Y no ha de ser pues, con nuestros hijos o nuestros padres únicamente, puede ser también con alguien que nos encontramos por la calle, puede ser con compañeros de trabajo, con cualquier persona. ¿Qué pasa en estos micromomentos? En estos micromomentos lo que hacemos es conectar con la otra persona. Cuando conectamos con estos gestos, esta postura corporal o estas sonrisas, pues lo que hacemos es que nos conectamos y nos sincronizamos. Se sincroniza nuestro ritmo cardíaco, se sincroniza nuestra red neuronal y entonces es como si las dos personas, estuviéramos recibiendo este sentimiento positivo. Es decir, los dos nos penetramos de este sentimiento positivo. Por tanto, es muy importante estos micromomentos. Esto nos va a cambiar la vida, pero no solamente a nivel social o a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Los que me conocéis sabéis que siempre hablo del nervio vago, pues hoy también voy a hablar del nervio vago. Pues bueno, el nervio vago ya sabéis que yo siempre cuento que es un nervio que nos ayuda, por ejemplo, pues a intentar bajar un poquito el ritmo cardíaco cuando nos hemos dado un susto, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, con una exhalación larga, el nervio vago hace que nos calmemos, pero también hace otras cosas este nervio vago. Este nervio vago que sabéis que conecta cerebro, corazón, intestinos. Pues mira, ayuda a regular también las inflamaciones del cuerpo, también ayuda a regular la glucosa y también es la parte biológica que nos ayuda a conectar con otra persona. Por tanto, aquí el nervio vago también es importante. Antes se creía que el nervio vago pues uno lo tenía con un funcionamiento determinado y allí estaba siempre igual, pero no. Ahora los científicos se han dado cuenta que gracias a estos micromomentos pues también él puede mejorar nuestro funcionamiento. Imaginaros cuántas cosas os he explicado que hace el nervio vago, para cuántas cosas nos va bien. Por tanto, eso también es muy bueno para nuestra salud. Y además también para la de la otra persona. Esto es importante. Bueno, pues yo creo que estos micromomentos lo que podríamos hacer es adaptarlos también como una parte de las rutinas para una buena salud. Igual que tenemos una buena dieta, el hacer ejercicio físico, pues también, ¿no? ¿Por qué no? Tener estos micromomentos de conexión, que fíjate, es una actividad placentera además, ¿no? Pues bueno, pues es así, ¿no? Estos micromomentos lo que van a hacer es esto, es ayudarnos, que tanto nosotros como la otra persona, es importante, estamos ayudando a la salud de la otra persona, también mejore su salud con estos micromomentos, ¿vale? Entonces para mí estos micromomentos son micromomentos de amor. El amor no es solamente con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, no, el amor es algo que podemos tener a cualquier ser vivo, ¿no? Entonces estos micromomentos de amor nos van a ayudar muchísimo en estos momentos, ¿no? Porque es una experiencia positiva, es una experiencia que nos hace sentir bien y que además ahora la podemos practicar con los que estamos en casa y así cuando podamos salir fuera, pues la podamos extender a los demás. Podamos, pues ya como os he dicho, ¿no? Con gente que nos vayamos encontrando. El hecho de practicarla es una oportunidad para mejorar nuestra salud y la salud de los otros. Fijaros qué fácil. Entonces, bueno, yo os propongo que ahora practiquemos mucho con nuestros hijos, con quien estemos en casa y también con quien llamemos por teléfono, las videollamadas, practiquemos esta sonrisa, este cara a cara, este corazón a corazón, que lo podemos hacer también por teléfono, mostrar nuestro corazón y conectar con el corazón del otro. Pues todo esto va a ser
una pasada, vaya, nos va a ayudar muchísimo a nosotros y a los otros. Hagámoslo ahora, elijamos esta posibilidad de estar mejor con algo tan bonito. Pues nada, yo os lo propongo. Vamos a probar estos momentos, estos micromomentos y vamos a ver qué tal nos va la cosa. A ver si notáis cambios. Se han de practicar, ¿eh? Y cada vez un poquito más y cada vez nos saldrán más fáciles. Pero yo creo que esto nos puede cambiar nuestra vida, la de los demás y también la del mundo. Venga, vamos a probarlo. Hasta luego.